A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Estimados televidentes, nuevamente con el corazón en la mano. Cuida tu corazón, el programa que nos enseña cómo funciona nuestro corazón y cómo debemos cuidarlos. En esta ocasión vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué son los factores de riesgo cardiovascular? Son aquellas circunstancias que hacen que nuestro corazón pueda tener algún daño. Nosotros podemos tener un corazón sano al momento del nacimiento, porque esto podría ser también un corazón que haya tenido un defecto al momento de formarse dentro del útero de la madre. Pero los factores de riesgo son factores que van a incidir para que se produzca una enfermedad a nivel del corazón. Lógicamente, podemos diferenciarlos nosotros entre los factores de riesgo modificables y los factores de riesgo no modificables. Quiero decir con esto que existen unos factores de riesgo en los cuales nosotros no podemos incidir. Son factores de riesgo que se presentaron o que se van a presentar y que nosotros no podemos cambiar. Dentro de estos podemos tener el sexo, la edad, la herencia y antecedentes personales. Estos factores de riesgo cardiovascular no modificables, nosotros tenemos que comprender que la edad, aunque nosotros nos cambiemos de la fecha de nacimiento en la cédula o aunque nosotros nos hagamos una cirugía para vernos más jóvenes, no va a cambiar el transcurso de la evolución de la edad. La edad lógicamente va a ir dando a ciertas alteraciones a nivel de nuestro organismo. ¿Qué podríamos decir nosotros acerca de las alteraciones que se van a suceder en el sistema cardiocirculatorio? Vamos a pensar, ustedes han escuchado mucho que el paciente, conforme pasa la edad, tiene más posibilidades de presentar una hipertensión arterial, ¿verdad? Un aumento de la presión arterial. Si nosotros vemos acá dentro de las arterias, nuestras arterias van presentando distintos cambios en el transcurso del tiempo. No solamente se van formando placas, como podemos ver acá, que están dadas por el colesterol, que lo vamos a ver más adelante, sino que la arteria se va endureciendo. La pared de la arteria se va haciendo más rígida y esto va a impedir que el flujo de la sangre sea un flujo libre o que no tenga una mayor resistencia al paso de la misma. Este aumento de la resistencia al paso de la sangre, el aumento de la resistencia a nivel de la pared de la arteria, se conoce también como aterosclerosis. Entonces ya podemos ver principalmente qué es lo que está sucediendo a nivel de la arteria para que se produzca la hipertensión arterial. De igual manera, tenemos nosotros que la función del riñón, que es una de las funciones más específicas para el control de la presión arterial, va teniendo, si no lo llamamos su deterioro, va teniendo un desgaste con el paso del tiempo. Y ese riñón, que es el órgano, uno de los órganos principales para el control de la presión arterial, lógicamente, si va a disminuir su función, vamos a tener mayor posibilidad de que la presión arterial aumente. Ahora, la hipertensión arterial, que la veremos más adelante en otros capítulos,
Estos daños que se están produciendo a nivel de la arteria, a nivel del riñón, a nivel del corazón con el paso de la edad, se conocen como factores de riesgo no modificables, debido a que la edad no podemos modificarla. Ahora bien, podemos tener también otro tipo de factores, que son los factores de riesgo en los cuales nosotros no tenemos incidencia. ¿Qué pasa en relación al sexo, masculino o femenino? El hombre tiene mayor posibilidad de presentar problemas a nivel cardíaco. Conforme pasa el tiempo, este riesgo también se equipara al de las mujeres. La mujer tiene un factor protector que se denomina estrógeno. El estrógeno es la hormona femenina que va a servir de protección a nivel arterial y que va a servir de ayuda en el sistema cardiovascular. Pero, ¿qué es lo que sucede? El hombre presenta problemas de tipo cardiovascular a mayor temprana edad que la mujer. Pero transcurre el tiempo y la mujer entra a su fase de menopausia. En la fase de la menopausia, la mujer pierde aquella ayuda, aquella gran ayuda que le está dando el estrógeno en relación a la protección del sistema cardiovascular y las patologías, que son las enfermedades que se presentan en el sistema cardiovascular, como pueden ser la hipertensión arterial, los infartos u otras, tienen tendencia a presentarse a esa edad, posterior a la menopausia. Entonces, aunque algunos dicen que Dios tarda, pero no olvida, el efecto que tiene la protección de los estrógenos en la mujer, indudablemente que se manifiesta. Pero, lógicamente, la mujer tiene que tener mucho más cuidado en la etapa posterior a la menopausia, en donde estos factores van a tener mucho mayor incidencia. Podríamos hablar de la herencia también. Ustedes han oído que hay familias que mueren todos con infarto, o familias de hipertensos, o familias que han tenido accidentes cerebrovasculares. Esto es totalmente cierto. La condición hereditaria dentro de los problemas cardiovasculares guarda enormes oportunidades. Quiero decir con esto que si una persona tiene una herencia de problemas de tipo cardiovascular y aprovecha su juventud y aprovecha su adultez joven en cuidar su sistema cardiocirculatorio, va a poder modificar, pero no va a poder abolir el problema que se va a presentar según la herencia. Tenemos también los antecedentes personales, ¿sí? Los antecedentes personales significan las características somáticas, o sea, las características que tiene el cuerpo para desarrollar algún tipo de enfermedad. Y lógicamente, las contexturas o las características, otros tipos de características, nos vuelve más predispuestos a tener problemas de tipo cardiovascular. Pero recordemos algo muy importante en relación a esto, de lo que son los factores de riesgo no modificables, como la edad, la herencia, ¿sí? el sexo, antecedentes personales, que si nosotros tenemos una característica de vida, una cualidad o calidad de vida, hacemos que estos factores, si bien no van a desaparecer, estos factores se pueden modificar en el transcurso del tiempo. Nosotros podemos tener en una familia que ha tenido características de tener infarto durante toda la herencia, podemos ver personas que se cuidan y que reciben tratamiento y que tienen mucho menos posibilidades de presentar enfermedades. Pero también debemos hablar de los factores de riesgo modificables. Ahí sí va a depender de cada uno. Cada uno va a tener la culpa de presentar algún tipo de enfermedad en relación a su sistema cardiovascular. ¿Qué podemos hablar de esto, por ejemplo? El fumador. Ya no encuentran qué más ponerle a la cajetilla de cigarrillo. Esto produce cáncer, esto produce la muerte, esto produce un sinnúmero de cosas. Pero sabemos muy claramente que el cigarrillo es un factor de riesgo cardiovascular
de muchísima importancia. Quiero decir con esto que si una persona es fumadora, el momento que deja de fumar está disminuyendo el riesgo cardiovascular. No elimina aquel riesgo, no elimina todo aquel tiempo que la persona fue fumadora. No lo elimina, pero va a disminuir la posibilidad de presentarse. Entonces, el cigarrillo, como factor de riesgo cardiovascular, lleva una de las principales, de las primeras causas de factor de riesgo cardiovascular. Ahora también podemos hablar de otros factores de riesgo cardiovascular modificables. Quiero decir con esto que si actuamos correctamente para controlar ese factor de riesgo, las posibilidades de que se produzca un daño cardíaco o un daño arterial van a ser menores. Tanto hemos oído hablar de la famosa presión arterial. La presión arterial no es más que el aumento, ¿sí?, de la resistencia de las arterias al paso de la sangre. La sangre va a dar un volumen en el interior de la arteria y la arteria lógicamente va a tener una resistencia a ese paso de la sangre. Este aumento de la presión arterial por encima de 140/90, ¿ya?, va a darnos la posibilidad de que presentemos un problema de tipo cardiovascular con mayor frecuencia que alguien que tenga una presión normal. Pero ¿qué pasa con la presión arterial? La presión arterial es controlable, no es curable, no es curable. Si nosotros recibimos una medicación y tenemos una calidad de vida en la cual tratemos de disminuir la presión arterial, como es la disminución del consumo de sal, la disminución de comidas preelaboradas, de comidas con carne roja, de comidas embutidas, vamos a tener mayor posibilidad de controlar nuestra sal. Y ahora es tan fácil lograr valores de la presión arterial controlables con medicamentos que no van a tener acción nociva sobre el paciente, sino acciones de tipo benéfica. Quiero decir con esto, va a disminuir el daño a nivel del corazón, va a disminuir el daño a nivel de los riñones y va a disminuir el daño a nivel del cerebro. Ustedes han visto personas que andan en una silla de ruedas sin poder mover uno de sus lados. Esto se debe en la gran mayoría de casos a la hipertensión arterial. Ahora bien, no podemos pasar por alto al famoso colesterol. El colesterol es una sustancia que se encuentra en nuestro organismo. Es una grasa que la necesitamos para nuestro metabolismo. Pero ¿qué sucede? Que la ingesta, o sea, la alimentación excesiva de comidas de grasa, hace que este colesterol aumentado se pegue en las paredes de las arterias. Esto que ven ustedes aquí en color amarillo es colesterol que se ha pegado en las arterias. Esto, el problema que tiene es que estas placas se rompen y forman lo que ustedes ven aquí en marrón, los coágulos, y al taparse esta arteria se produce el infarto. Pero ¿qué podemos hacer nosotros con este colesterol? Hay buenas y hay malas noticias. Buenas noticias es que estas placas pueden ser evitadas. Si nosotros hacemos una buena dieta, una buena ejercicio, un buen tratamiento con medicamentos, nosotros podemos evitar que estas placas se produzcan o incluso, si ya están producidas, que no aumente su tamaño y no aumente el daño a nivel de la arteria. Lamentablemente, el momento que estas placas se forman, ya es muy difícil, casi imposible, de que estas placas vuelvan a reducirse. Entonces, hablaremos en un programa posterior cómo podemos hacer para controlar estas placas y evitar que se produzca un infarto. Otro de los grandes problemas que se están presentando en la actualidad es la obesidad. La obesidad, si bien es cierto que está muy influenciada por las comidas chatarras,
La obesidad también se debe a malas costumbres, malos hábitos, que otro médico especialista, otra doctora especialista en nutrición y metabolismo nos va a ayudar en el control de este colesterol. Pero recordemos, toda aquella grasa que venga de un animal es una grasa nociva, es una grasa que se va a ir acumulando en las paredes de la arteria y va a seguir causando daño a nivel de las arterias por la fijación del colesterol. También recordemos que el sedentarismo, ya la obesidad, el sedentarismo va a llevar a la obesidad. Nosotros estamos acostumbrados ahora a que el niño llega del colegio y ya no sale como salíamos antes con un balón de fútbol a jugar. Ahora se pegan desde el comienzo con una máquina que no les permite movilizarse, inclusive la mamá les lleva la alimentación al sitio donde están jugando. Tengamos mucho cuidado. El problema del sedentarismo lleva a la obesidad y la obesidad lleva a daño arterial. Y no crean que este daño arterial se produce solamente desde el adulto. Este daño arterial se va produciendo desde niño. Una mala alimentación en el niño, una alimentación inadecuada, un sedentarismo del niño va a condicionar a que con el tiempo vaya a presentar mayores problemas de tipo cardiovascular. Entonces, la obesidad en este momento está siendo un factor epidémico. Epidemia significa que supera los límites de presentación normal de una enfermedad. Cuando se presenta en exceso una enfermedad, se considera una epidemia. Si ustedes han viajado a otros países como Estados Unidos, ustedes van a ver que la obesidad es algo que está causando en este momento un gran problema de salud, no solamente por las muertes, sino por incapacidades y los gastos que lleva para el Estado, para el gobierno, mantener a los pacientes obesos de sus enfermedades. Otra de las enfermedades que nosotros conocemos y le hemos escuchado en familia o en algún allegado es la diabetes. La diabetes no es solamente la acumulación de azúcar en la sangre. La diabetes, esto de acumulación de azúcar en la sangre, es solamente un valor. Pero recordemos nosotros que desde niños nos decían, no comas dulce en la noche porque se te van a cariar los dientes. Este exceso de azúcares va a traer una consecuencia severa a nivel de las arterias. El paciente diabético tiene 4 veces más posibilidad de presentar un problema de tipo cardiovascular que un paciente no diabético. Entonces imagínense ustedes, el paciente diabético, si no se controla, tiene 4 veces más posibilidad de presentar eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, insuficiencia renal y daño a nivel de las arterias periféricas, de las arterias de las piernas. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que el paciente que se controla ya no tiene ese riesgo. Y si no lo tiene, lo ha disminuido enormemente. Entonces, fíjense, los factores de riesgo modificables son factores que nosotros podemos evitar. ¿Evitar para qué? Para después gozar de una muy buena salud, una salud y una vida satisfactoria en la que no sea necesario recurrir a medicación o recurrir a un tratamiento médico permanente. Así es que, estimados televidentes, está en sus manos mucho de lo que es el cuidado del corazón. Si bien es cierto, los médicos tenemos influencia sobre esto, mucho más influencia sobre estos factores de riesgo lo va a tener el propio paciente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.